Hey folks, and welcome back to the channel. Today we're going to play a little game of where is this clip from? And it's coming from a clip I found from March of 2020. At least that's when it went up on one of the Warning fan channels. Okay, but the thing about that is the date in March is after the pandemic started, and it's even after their time at Vive Latino, which was kind of skirting the edge of the pandemic shutdown. And so I don't think it really came out on that day. It looks to me like a radio station interview, but I do not know what it was for, what it was promoting. So we're going to find that out together today. Maybe it will become evident. I re-uploaded the clip so that there would be captions, and I'm hoping that maybe we will get some answers. So if you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content that features bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you don't miss anything. All right? This is only about 9 minutes long. Let's go ahead and check it out. Yes. We have a comment saying, see you at Crossroads. Pau's hair has a coloring in the back of yellow. Looks like. Quality does get better than this. It's alive, so. I don't know about these captions either. So I guess their segment is coming right up. I don't see Danny. ¿Es Canon tu cámara? No, el Nikon es para conexión. Lo que decían ellos, creo que lo mandaba, es que traigo un bien. This seems wrong. This is going up on Danny's birthday, and I don't see Danny in the clip. Porque como ¿Al audio sí? ¿Cómo se muestra? Sí, yo voy a mandar los audios, o sea, los videos. Ahí sí, en el audio, en el video. Soy malísima en estas cosas. ¿Qué club traes? Es que ese es ambiental. Is this ringing any bells? Por eso, por los Canon. Los Canon. Pero la entrada, mira, la entrada a mi cámara. Es esta. sí, pero es Canon. Yo tengo micrófonos. Espérame, aguántame la pista. Ahí está el micrófono. ¿Lo quieres conectar ahí o qué? ¿Acá? No, es que sabes que mira, no da la distancia. Pues acércate con la cámara, ni modo. A ver si no está lo más lejos que puedas. Para que se escuche bien el audio. Déjame hablo porque no puedes estar lo que necesito grabar. Sí. I guess they're trying to read the comments. Además tienes que modelar, está bien. En mi teléfono. Que la luz me llega aquí, mira, ven, la luz me llega aquí, hace que mira, se ve, no, esto sí se ve así tipo, ¡hola, Jake! ¡Está Jaco! Is there a chance this was, say, September of 2019, something like that? Y vean. You said Sales tú, ¿verdad? No, ¿En yo. serio? Sí. You know, like turnabout is fair play. ¿Qué onda? En Instagram ya me sigo 2 veces a The Hidden Gems. Inviten la expresión que se llama The Hidden Gems. No nos tardamos nada. Sí, no se preocupe. No nos tardamos en conectar y grabar. Van a... Is that a camel? What? Van On a... TV? Maybe not. Van a entrevista, ¿verdad? A Licenia. Sí, correcto. Bueno, esto muy bien. Yo tengo un programa de las 7. Las 7 un programa especial. Yeah, where is Danny? Ahora te llamas Churi. Maybe that'll give us a clue. ¿Por qué? Alguien le escribió mal. Churi. Churi. Ya traigo un cable. A ver si... Ahora que no estamos haciendo nada, ¿no? No, ya. Es una extensión. Más Hasta para acá. Ay, güey. Ay, Para apoyos.
¿Ese se va? Sí. ¿Cree que me pueda dar conteo? Okay. 3, 2. 3, 2, 3, 3. Así. 3, 3, ¿está bien? Sí. A ver. Aquí hay todo, hombre. Y el tuyo entraría. No, no, me voy a poner con ellas. Solo el de ella, tu voz no se escucharía. No, sí, con ellas. Ah, va, perfecto. Déjame, vamos para acá, para que... Bueno, espérame tantito. Nada más. Could this have been in Argentina? Nombres, preguntas rápido. Vamos a cerrar las puertas. Como... que me- Power Rocking Zeppelin. Ellas son Paulina Paulina, igual que mi hermana. Paulina y Alejandra. y Alejandra. La tercera que no vino es Daniela. Y Daniela. Ok. Que está un poco delicada, ¿verdad? Bueno, está recuperada. Sí. Ok, bueno. Oh, Mañana van a Chihuahua. oh, she had a commitment. Allá, yo manejé muchas estaciones de Chihuahua, Chihuahua. De hecho, okay, viví 3 años. that's a clue. hace poco me reintegré aquí en Monterrey. Viví 3 años. En Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua y Ciudad Juárez. Juárez, hace mucho tiempo. En Mega Radio. ¿Van a ir promoción o no? No, vamos a entrar por salida y regreso Sí. por Además van a concierto. Mañana le abrimos a Striper allá y luego pues... Ya Aquí en no. México. Mañana Vas, Striper allá. Pues a lo mejor. La abrimos en Chihuahua, después... El lobo es el dueño, es muy amigo mío, Charlie Hoffman. Me imagino, ellos yo creo que están promocionando los Sí. Striper. Ya. 106.1 el lobo. No sé cómo ves. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Me voy a en medio para. O ustedes vengan si quieren. No, yo aquí. Okay, I think this is February of 2020. No, este no. It's just before they open for Striper. That's my guess. Yo hablo más que ella, entonces está bien. ¿Sí? Sí, está Creo que me bien. puedo poner aquí. Sí. Pero Sí. para que se escuchen las dos. Háganse un poquito más fuerte. Acá. Mi voz está un poquito más fuerte, así que yo puedo estar un poco más retirado. Okay, my current guess is this is somewhere after they played their Big City Family 5th anniversary gig in Cafe Iguana on February 16, and when they opened for Striper for the first time on February 21st in Chihuahua, Mexico. That was kind of the clue. ¿Cómo se llama el video? El que vamos a poner, el que me mandaron. Narcisista. Narcisista. Ese es su primer sencillo en español. Es el primer sencillo. bien. Y tocan en inglés también, ¿verdad? Todos en inglés. Su Nada más música tenemos original esa en en inglés. La única Ok. canción que han sacado en español, Narcisista, que salió en junio. ¿Cuántos años tienen más o menos? Bueno, esas dos Tengo preguntas. 18. No, Es que es una pregunta muy típica. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Sí, Pero del Yeah, grupo they always ask. tenemos Oficialmente 5. Sí, ¿Sí? Ok. 5, 6. ¿Cómo oyes ahí? Sí, está bien. ¿Está bien, seguro? De hecho, ya grabé un poco. Ok. Band is 6 years old. Sí, está bien. The Warning. Nomás ustedes sí acérquense un poquito más. Va a ¿no? quedar. Ok. Cuando yo me puedo alejar un poquito, pero es este nada más. ¿eh? This is ¿Sale? probably local, too. Paulina. Monterrey. Y Alejandra. Alejandra. Ok, Paulina. How does he not know them, though? That doesn't make sense. Ya, estoy grabando. 3, 2. Sábado. 3, 2. Hola, ¿qué tal? Les habla Adrián Peña. Estamos aquí y ahora 91.7 con Paulina y Alejandra de The Warning que nos visitan. ¡Wow! ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañan porque estamos muy emocionados. Ustedes son de Monterrey, ya tienen varios años en la carrera, tienen un material 100% en inglés, casi, porque hay un video que vamos a presentar a continuación que se llama El Narcisista. Pero también lo más importante de su carrera es que ahora le van a abrir a Striper no nada más en Monterrey, sino también en Chihuahua. ¿Cómo está eso? Somos muy, muy emocionadas de poder abrirles a esta banda tan legendaria en el rock. No es de nuestras épocas, pero a nuestros papás, pues sí los conocían, entonces nosotros también That's conocemos true. las canciones. Estamos muy emocionadas de poder abrirle a una banda tan grande. Van al Estado Grande, a la capital del Estado Grande, y también regresan a Monterrey para este sábado. Hoy estarán ahí en el centro de Monterrey con este gran grupo y presentando todo su material. ¿Cuánto tiempo van a tocar? Nosotros tocamos creo que 40 minutos. Suficiente para aprender a la banda, ¿eh? A los millennials y a los que tampoco son, ¿no? A los de la vieja escuela, la vieja guardia y también a los nuevos. Así que no se lo pierdan. The Warning. ¿Qué les parece si vemos el video? Es un narcisista. ¿Pa' qué va? Un saludo nada más a el programa ¿Qué hubo? O ¿Qué ¿Qué hubo? hubo? ¿Qué Oh, okay, so that was the segment. Now they're going to do, hi, Voy a hacer un... we're at 91.7. Hola, sí, somos The Warning.
mandamos un gran saludo. Gracias a Cubo por su apoyo o gracias. Muchas o sigan gracias, viendo Cubo. Cubo, lo que sea. Sigan viendo que hubo. Muchas Ya, gracias por su nada apoyo. más. Sigan viendo que hubo. Aquí va. Bueno, Hola, somos The Warning. Ay, perdón. Un saludo a que hubo, ¿verdad? ¿Qué hubo? ¿Qué I don't hubo? know. Ok. ¿Qué hubo? Take two. Ok, lo gritas. 3, 2. Hola, somos The Warning. Un saludo a que hubo. ¡Woo! A ver tú. Nice. Short and sweet. Estoy al pendiente. Gracias por venir. Well done. Yo sigo al aire. Y lo que nos falta todavía. Muy bien, muy bien. Por ahí quizás nos vemos. Si van por allá a Chihuahua, acuérdense, El Lobo. El Lobo. El Lobo. 106.1, esa es la estación que yo creo que está... 106.1. ¿A qué va? All right. Es la que yo creo que está manejando el evento de Square. Perfecto. Brutal. ¿Ok? Bueno, Mucha suerte, buen muchas camino, ¿eh? Y buen... Easy peasy. Okay, so I surmise now this happened at 91.7. It's a Monterey radio station. I remember that. I think I've seen other things from that station. It was a little amusing hearing the announcer go through that, like, okay, what's your name? Okay, and what's your name? And the band is okay. All right. Hey, it's great to have you guys here again. Or, you know, what's going on? As if they're old friends. And, that's showbiz. That's the radio. It happens a million times. But it's just interesting to see it here like that. But, they should know who they are by this time, I would think. Yeah, they'd been around for 6 years. It was their hometown. What happened was they played in Chihuahua, opening for Stryper on February 21st. And then they were right back in Monterey the very next night, playing at Escena, also opening for Stryper. So good times. Well, I'm glad that I was able to figure out most of the details there, I guess. I still don't know what was going on with Danny because, of course, she sang at Big City Family 5th anniversary. That was a few days earlier, so maybe she got sick in the meantime. I don't know. Maybe she was on bed rest because they have these 2 shows coming right up. Important ones, too. So, I don't know. The life of rock stars. Well, folks, why don't you let me know what you thought of this? If it was something that you've seen before or heard before, if you happen to hear it live. It was a pretty short little live hit there. I mean, maybe it was about 2 minutes long, really, when all was said and done. But it was still cool to see. Give your thoughts on it, and if you went to either of the shows where they opened for Stryper, why don't you let me know about that in the comments below. And if you enjoyed this video, please give it a like. If you enjoyed the presentation, please subscribe. All right. Thanks so much for joining me today. Happy birthday, Danny. I'm sorry you weren't in this video. I really thought you were going to be. But happy birthday anyway. All right. See you next time. Take care, folks.